Muy bien, en este momento vamos a ver el tema denominado derivación implícita. Hasta el momento hemos derivado expresiones de esta forma: y igual a f de x. Ejemplo, f de x igual a x a la 2 más 3x, o f de x igual a la raíz de x a la 3 menos 8, o f de x igual a x a la 2 menos 3 sobre x. Tales expresiones, estas expresiones se denominan expresiones explícitas. Esto lo aprendimos a hacer en videos anteriores, que era con las reglas básicas de la derivación. Pero expresiones de la forma x a la 3 menos y a la 3 igual a x menos y2 menos 5. O, por ejemplo, logaritmo natural o neperiano de x por y igual a e a la x, este es el número de Euler, e a la x menos 5y menos 8. O también seno de x menos tangente a la menos 1 de y igual a 5 menos y. Este tipo de expresiones son denominadas implícitas. Implícitas. ¿Por qué se le denomina así? Porque la variable y no está despejada y en la mayoría de los casos es imposible de despejar. En cambio aquí siempre se puede despejar la variable y o f de x. Acá, en la mayoría de los casos, no se puede despejar la variable dependiente y. Por eso esta expresión se llaman expresiones implícitas. Hay un proceso diferente para derivar este tipo de expresiones. Los pasos para derivar este tipo de expresiones, usted lo puede ver allí en la etiqueta. Vamos a ver un ejemplo para mirar los pasos que aparecen en la etiqueta de cómo derivar este tipo de expresiones. El ejemplo, x a la 2 más y a la 2 igual a 4. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Los pasos aquí dicen que para derivar este tipo de expresiones, primero, debo derivar ambos miembros con las reglas de derivación anteriormente vistas. Entonces aquí voy a derivar productos, cocientes, cadenas, potencias, o sea, las reglas de derivación anteriormente vistas. Y dice que cada que vaya a derivar la variable dependiente y, anexe de y de x. O también puedo anexar y'. Yo prefiero usar esta nomenclatura y no esta del y'. ¿Por qué? Porque en ocasiones se ha visto de estudiantes que tienen y3 por y', y ellos dicen que esto es igual a y4. O sea, confunden la prima de la derivada con el exponente 1 y sencillamente aplican reglas de potenciación allí. Por eso prefiero colocar de y de x y no y', respetando a autores que usan la nomenclatura y'. Y si usted está ya acostumbrado a utilizar la expresión y', pues bien puede usarla, pero yo le aconsejo utilizar de y de x. Muy bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero lo que hago, el primer paso es derivo ambos miembros con las reglas de derivación anteriormente vistas. 2x más 2y, y aquí coloco de y de x porque derivé la variable dependiente y. Y la derivada de este 4 es 0, y lo que voy a hacer es despejar. Entonces me va a quedar que 2y por de y de x es igual, esto está sumando, pasa al otro lado a restar, a menos 2x. O sea que de y de x es igual a menos 2x sobre 2y. ¿Y qué puedo hacer allí? Aquí puedo simplificar el 2 y el 2 o cancelarlo. Y digo que esto es ahora de y de x es igual a menos x sobre y. Muy bien. ¿Qué acabamos de encontrar aquí? A esto le podemos denominar la derivada, usando pues estas expresiones implícitas, la primera derivada, o le podemos denominar la tasa de cambio, o la tasa de cambio instantánea,
o la pendiente de la recta tangente a una curva. Este tema de derivación implícita por lo regular se usa en expresiones que no son funciones, sino relaciones. Por ejemplo, en curvas cerradas. Por ejemplo, la circunferencia, o por ejemplo, la elipse, o curvas que son cerradas. O sea, en relaciones, no en funciones. Por lo regular, cuando son funciones, o sea, líneas rectas o parábolas, se usan las propiedades básicas de las derivadas, pero en expresiones de este estilo, por ejemplo, esto es una circunferencia de radio 2, ahí hay que utilizar el procedimiento de derivación implícita. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede mejor explicado este tema de derivación implícita. Muy bien. Y el ejemplo dice x a la 2 más y a la 2 igual a y menos 5x menos 8. Muy bien. Según los pasos de la etiqueta, debo derivar ambos miembros con las reglas de derivación anteriormente vistas. Y el otro paso es cada que derive la variable dependiente y, debo anexar de y de x. Muy bien. La derivada aquí es 2x, la derivada aquí es 2y, y anexo de y de x. La derivada aquí es de y de x. Menos 5, la derivada de 5x es 5 y la derivada de esto es 0. Observemos, aquí derivé la variable dependiente y, tengo que anexar de y de x. Aquí la encontré, tengo que anexar de y de x. Si 20 veces encuentro la variable dependiente y, pues cada que la derive tendré que anexar 20 veces de y de x. Y ahora lo que procedo es a despejar de y de x. ¿De qué manera? Voy a agrupar acá en el miembro izquierdo. Voy a agrupar los términos que tienen de y de x, y lo que no tiene de y de x, lo voy a tirar al miembro derecho. Entonces me va a quedar 2y de y de x menos de y de x, igual, esto está sumando, pasa al otro lado a restar, y esto está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 2x, esto está restando, pues sigue ahí restando, porque está en el miembro derecho, sigue siendo menos 5. Ahora que hay factor común, el factor común es de y de x. ¿Factor de qué? De 2y menos 1. Igual a menos 2x menos 5. Muy bien. Revisemos de y de x por 2y da esto que está aquí, y de y de x por 1 da esto que está aquí. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es decir que de y de x es igual a menos 2x menos 5. Y esto está multiplicando, baja al miembro de allá a dividir. Entonces me da 2y menos 1. 2y menos 1. Muy bien. ¿Qué acabo de encontrar aquí? La primera derivada, o acabo de encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva, o acabo de encontrar la tasa instantánea de cambio, o sencillamente la razón de cambio. Todos esos nombres son sinónimos. Muy bien. Esta derivación implícita, recordemos, se usa en expresiones de este estilo, donde no está la letra y despejada, o sea, hay una mezcla de letras. Letras X y letras Y por toda parte, y en la mayoría, como le digo, de los casos, no es posible despejar esa variable dependiente Y. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aplicar este proceso de derivación implícita. Recordemos los pasos. Derivo ambos miembros con las reglas de derivación anteriormente vistas. Cada que vea la variable dependiente Y, anexo de Y de X, y luego procedo posteriormente a despejar de Y de X. Muy bien, y esa es la derivada. En videos posteriores vamos a ver ejemplos más complicados, más elaborados, hay alrededor de unos 9 o 10 videos, donde vamos a ver esto un poco más profundo, el tema de la derivación implícita.